Hola, muy buenos días, bienvenidos a su programa Unidos en el Amor de Cristo. Gracias por estar con nosotros y haber permanecido toda esta semana con nosotros. Pues antes que nada quiero decirles a todos nuestros televidentes y a todas las personas preciosísimas que han estado en estos programas, pero que también nos apoyaron al asistir al concierto, al asistir a nuestro banquete de gala que tuvimos el pasado viernes. Muchas gracias a todos por su precioso apoyo, muchas gracias por sus bendiciones, muchas gracias por sembrar en tierra fértil. Y bueno, pues en esta mañana abrimos nuestras líneas de oración para que usted llame, se sienta en confianza, le van a preguntar su nombre, cuál es su petición y ya nada más usted se enfoca en eso. Muchas veces le pedimos que no podemos platicar en el teléfono porque perdemos llamadas de personitas que están hablando, pero después de la 1 de la tarde, si usted gusta expresar opiniones o si usted gusta algún teléfono de información o algo de acuerdo o tener alguna opinión de acuerdo a nuestros invitados, puede hacerlo después de la 1 de la tarde y con gusto nosotros le vamos a entregar a nuestros invitados el número de teléfono y su nombre para que ellos después, cuando puedan y tengan oportunidad, se comuniquen con ustedes. Bueno, pues en esta mañana tengo un invitado muy especial. Y digo muy especial porque sí habemos muchas personas que nos levantamos y hablamos y queremos hacer cambios al ver lo que está pasando en nuestra nación, lo que está pasando en nuestra ciudad, lo que está pasando con nuestras leyes, lo que está pasando con nuestros derechos, lo que está pasando con todo alrededor. Dice la palabra del Señor en el libro Segunda de Crónicas 7:14. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, sanaré su familia, sanaré su ciudad, sanaré su país. De alguna o de otra manera, todos hemos fallado, hemos cometido faltas, hemos pecado. Pero la palabra dice, y es tan hermosa la palabra del Señor que nos dice, si ustedes se humillaren, si mi pueblo, Él está refiriéndose a los que ya le conocemos, a los que ya tenemos una relación con el Señor, a los que ya nos hemos encaminado en las cosas del Señor bajo este conocimiento de su palabra y que aún por una o por otra circunstancia tropezamos y fallamos, es necesario reconocer nuestras faltas, es importante reconocer nuestros pecados, es importante venir a un arrepentimiento como personas, enseñar a nuestros hijos a arrepentirse, enseñar a nuestros hijos a hacer lo bueno, a buscar hacer lo bueno y lo agradable delante de la presencia del Señor. Sí los educamos en la palabra y cuando ya están grandes, pues ellos toman sus propias decisiones como adultos jóvenes que son. Pero recuerden, la palabra del Señor que nosotros sembramos en la vida de nuestros hijos cuando ellos son pequeños, nunca regresa vacía. El Señor siempre cumple su palabra. Nunca regresa vacía esa palabra. Así que usted que está en casa o que está en prisión o que está en el hospital o que está en un centro de cuidados, donde quiera que usted se encuentre, retome el ánimo. Levántese con la palabra del Señor. Levántese y anímese. Y bueno, pues ahora que hemos leído este versículo, pues también vamos a invitarles, no les voy a leer todo el libro de Nehemías porque pues la verdad que es mucho, pero sí quiero dejarles saber que en el libro de Nehemías, desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el 35, y yo creo que todavía más, habla acerca de cuando Nehemías, el Señor puso en él una carga de reconstruir los muros de Israel, de levantar esos muros. Cuando él se enteró que estos muros habían sido derribados por el enemigo, él tenía un pesar muy grande en su corazón, un dolor muy grande en su corazón, porque al estar derribados estos muros, entraba el enemigo, los mataba, les robaba, violaban a sus mujeres, agarraban a sus niños de esclavos,
Han pasado muchas cosas, muchas cosas. Y eso es algo que estamos viviendo en los días de hoy. Ustedes pueden decir, bueno, pues ¿cómo es que usted está comparando una cosa con la otra? Bueno, pues sí la estamos comparando porque esta nación fue levantada y edificada bajo las palabras del Señor. Se creció esta nación con valores muy importantes que están edificados en la palabra del Señor. Pero son valores que desgraciadamente han ido siendo transformados y cambiados y quitados. Y podemos ver cómo se ha desatado una serie de cosas. ¿Por qué? Porque cada persona que venimos a este lugar traemos cierta ideología de donde venimos. Yo aprendí algo muy importante de mi papá, que siempre nos enseñaba: al lugar donde tú fueres, haz lo que vieres. Yo vengo a este país, vine, tengo una ciudadanía, gloria al Señor, gracias a Dios por este país que nos ha abierto las puertas, es una bendición y tenemos que bendecirlo. Muchas personas se enojan por lo que pasa y maldicen, pero no se dan cuenta que a veces uno arrastran ideologías, arrastran a sus dioses ajenos, a sus falsas creencias. Y nosotros que ya conocemos de la palabra del Señor, ¿verdad? Porque gracias a Dios que yo aprendí antes de llegar a ese país, pero hay quienes no, hay quienes traen otra enseñanza. Y no es de que sus papás estén mal para nada. Lo que pasa es que sus papás tampoco hubo quien les enseñara de la palabra del Señor y quien les enseñara cuál es el camino correcto. Nosotros no estamos aquí para decirles usted está bien, usted está mal, no. Pero simplemente estamos aquí para decirles que todo lo que es de la palabra y conforme a la palabra del Señor es lo correcto. Todo lo demás no nos sirve. Eso no nos va a llevar ni religiones, ni culturas, ni nada de eso nos va a llevar delante de la presencia del Señor, más la relación que nosotros tengamos con Él y la obediencia que nosotros tengamos con Él. Entonces, a esto es lo que Dios le llama gracia. Es un tiempo de gracia, pero no hay que abusar de esta gracia preciosa que el Señor nos ha dado en estos últimos días. Y bueno, pues ahora vamos a pasar, después de estos comentarios, vamos a pasar con nuestro invitado Mark González. Bienvenido, Mark. Gracias, Jolis. Es placer estar aquí con ustedes una vez más. Ya no estamos yendo de casa. Claro, y bienvenido. Eres bienvenido todo el tiempo, Mark. Qué bueno, gracias. Bienvenido porque nosotros que te conocemos, que hemos estado en conferencias escuchándote, sabemos en qué está basado lo que tú nos enseñas, a lo que tú nos exhortas, a lo que tú nos invitas a compartir, el ánimo que tú nos impartes de escucharte y decir, no podemos conformarnos. No podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos quietos. Es un tiempo en que nos tenemos que levantar como Nehemías se levantó. Sí, no, así es. Y unos comentarios que estabas diciendo, esta nación fue basada en principios bíblicos. ¿Okay? 2/3 partes de nuestros padres fundadores de este país eran ministros ordenados. Okay, solo no nomás eran personas que eran cristianos, eran ministros ordenados y fueron los que el Señor usó para poder construir esta constitución, la declaración de independencia, todo lo que fundó esta nación. Cada artículo de la constitución fue basado en un versículo de la Biblia. Solo por eso, algo que mencionamos en nuestras enseñanzas es que creemos en que esta nación, la mejor nación en el mundo, por la razón que la semilla que dio nacimiento a los Estados Unidos fue semilla incorruptible basada en la palabra de Dios. Y cuando esa semilla es plantada, todo el tiempo da fruto y trae recompensa, y la estamos viendo como nación, aunque ahorita nos estamos resbalando más y más, nuestra cultura la estamos perdiendo. Hay muchos ejemplos. Todos los colegios al principio, Yale, Harvard, Princeton, eran colegios cristianos, ya no son cristianos, pero fueron iniciados por presidentes que eran cristianos, ministros,
Y otra vez más, estamos resbalando, estamos perdiendo los colegios, las universidades. 88% se dice de nuestros jóvenes cristianos que van 4 años a una universidad, salen ateos, no creyendo en Dios. Otra vez más, por eso es importante que hagamos nuestra parte como cristianos, como siervos de Dios, para impactar la cultura y estar seguro que nuestra voz, basada en esos principios, se comience a escuchar como nunca antes en los tiempos que estamos viviendo. Mark, ¿tú piensas que esto que se está promoviendo ahora en las escuelas y en las grandes universidades de renombre está trayendo consecuencia en nuestro presente? Oh, sí, de seguro. Especialmente en la área que ya muchos salen no creyendo en Dios, no creyendo en la Biblia, no creyendo que hay un estándar de verdad, lo que le llaman absolute truth, que ya no existe. Porque entonces sí, pues sí escuchamos de Jesús, sí escuchamos, era una persona, y ya eso es lo que está aconteciendo. La religión que está creciendo más que ninguna es la no religión. Okay, eso es lo que está creciendo más que nada en los Estados Unidos. Hermano, estamos perdiendo la cultura, mientras que estamos teniendo buenos servicios. Okay, estoy teniendo un avivamiento dentro de mi iglesia, mi ministerio está explotando, pero estamos perdiendo la cultura, nuestra juventud está pagando el precio, nuestros hijos, ahora soy abuelo, mi nieto va a estar pagando el precio. Tenemos que levantarnos con nuestra voz profética que el Señor nos ha dado y comenzar a declarar la verdad de nuestros púlpitos y hablar a la cultura y enseñar a nuestras iglesias, congregaciones, lo que dice el Señor en los asuntos del día. Porque es lo que no estamos haciendo. Nos metemos a lo de la Biblia, ayuno, oración, los diezmos, milagros, los dones y la cultura. Pues hay que ¿quién se va a encargar? Que alguien No. Nosotros nos encargamos. Porque nosotros tenemos la unción de Dios para impactar cultura y tenemos que hacerlo. Así es, Mark. Una de mis preguntas es, por ejemplo, si nosotros como pueblo del Señor oramos, intercedemos, ¿será solamente eso suficiente para lograr cambios? No, aunque sí me gustaría decir que sí, pero no es. Mira, estás hablando con una persona que hemos hecho 22 eventos de estadios de ayuno y oración. Hemos hecho varios, normalmente no digo de ayuno y cosas así, pero hemos hecho varios ayunos de 40 días, varios ayunos de 21 días. Venimos de ese lugar de oración para cambiar nuestra nación. Hemos movido millones de gente literalmente a estadios que físicamente han estado, 400,000 en Washington la primera vez, 150,000 la segunda vez, orando 12, 16 horas para un mover de Dios para esta nación. Mira cómo estamos como nación. Okay. No es que no trabaje, trabaja. Hemos visto los cambios, pero eso no es suficiente. Okay. Porque es el mandato que el Señor nos dio a nosotros cuando nos movimos a esta arena. Ando buscando un pueblo que hable 2 lenguajes. El lenguaje que mueve el cielo y el lenguaje que mueve la tierra. El lenguaje que mueve el cielo es la oración. El lenguaje que mueve la tierra es la votación, acción cívica. Tenemos que casar las dos cosas. Ahorita estamos haciendo una de las dos cosas. Estamos orando y no estamos actuando. Parte de eso es el voto, ¿verdad? O estamos actuando, mandando correos electrónicos, marchando y diciendo y con signs y protestas y tanta cosa que hacemos. Y creemos, digo a la gente, si tú crees que eso va a cambiar la nación, estás equivocado. Esta cosa está muy al extremo. Necesitamos intervención divina que viene por la oración, pero si tú crees que también te puedes quedar en el ropero de oración y todo cambia, también estamos equivocados. Tenemos que hacer ambas cosas al mismo tiempo, meternos al ropero y salir con la acción que el Señor nos dice y luego actuar y movernos adelante a lo que el Señor quiere y requiere, especialmente para impactar la cultura que viene hablando de Mateo 5:13, que debemos de ser la sal de la tierra, ¿verdad? No puedes, no podemos nomás existir. El Señor nos da ese permiso, ¿ok? La palabra es clara al mismo tiempo, que el justo, ¿por qué? La fe vivirá, actuar. Si no actuamos, no hay obras,
hasta el punto, dice el Señor, que es pecado, ¿verdad? Así Ahora, es. no me puedo comenzar a predicar aquí, pero queremos que entiendamos, tiene que haber acción. Nuestra vida en Cristo es actuando en la palabra del Señor y tenemos que estar seguros de no omitir nada de esta palabra. Y parte de esta palabra trata con gobierno, trata con los asuntos del día. Si no era un Moisés, no fuera salido. Si él no estaba del frente de un faraón, ¿ok? Abogando para el pueblo, sacarnos de Egipto para meterlos a la tierra prometida. Si no tenía la persona que estaba dispuesta a ponerse a frente con el presidente, con el congresista, con el senador, ¿ok? Abogando, declarando, hasta aventurar, como le quieramos decir. Alguien tenía que ponerse en la brecha, el Moisés, para entrar a la tierra prometida. Estamos hablando de José. Si José no hubiera estado ahí, ahorita el linaje que tenemos viene de Abraham, Jacob, Isaac, no existiría ahorita, porque él salvó su familia, especialmente cuando estuvo la famine. El Señor le dio la estrategia, él habló con el rey, haz esto, hasta el otro, ¿me entiendes? Todo esto nos afecta. Daniel, hay una lista tras lista, Nehemías, tantas personas en la Biblia que el Señor usó para conectar la iglesia con el gobierno. Porque esa es la palabra clave. Así Iglesia con gobierno, no religión y política. Porque eso no funciona. Iglesia y gobierno sí, porque el Señor ha ordenado a los dos, los instituyó a los dos y nosotros tenemos que participar. Y para unos es llamar, para unos es orar, para otros tenemos que ir a actuar, pero para todos es votar. Así es. Una de las cosas que yo me preguntaba el otro día, bueno, si Moisés, que él creció y fue educado en Egipto, ¿verdad? Le enseñaron de lo mejor, lo educaron de lo mejor, claro, que a las creencias de Egipto. Sí. Pero él en su corazón sabía que no encajaba ahí, que no pertenecía ahí. Pero aún así, él cumplió a lo que el Señor lo había, al propósito para que Dios ya lo tenía a Moisés. Sí. Si José no hubiese sido vendido como esclavo, todos los hermanos y el padre de José hubieran muerto de hambre, porque vino Así es. esa hambruna. Entonces siempre hay alguien a quien Dios va a estar usando y levantando. ¿Para qué? Porque a lo mejor ahorita no, los televidentes pueden decir, bueno, pero ¿qué tiene que esté haciendo eso y nosotros qué ganamos? A lo mejor ahorita ustedes no va a ver nada, pero más adelante vamos a ver cambios. Todos, yo les aseguro que todos, ¿verdad, Mark? Queremos ver a nuestros hijos y a nuestros nietos en una nación a donde haya paz, a donde Sí. haya valores, a donde haya respeto, a donde no hayan abusos, a donde no haya violencia, a donde no haya pedofilia. Y nos hemos conformado, tengo un amigo pastor en Puerto Rico que dice, pues ¿dónde están los protestantes? Ya no protestan, ya no hablamos, ya no decimos nada. Sí oramos, sí es muy importante la oración, es muy importante el clamor, alabar al Señor con todo nuestro ser, reconocer su grandeza, sí, pero también hay que venirlo a hablar. Sí. Hay que venirlo a compartir. Nosotros hemos dicho muchas veces, Canal 38 es una atalaya. Estamos avisando al pueblo lo que está pasando. Ustedes como abuelitas quieren que estas personas que se llaman dragonisas o algo así vayan a sus escuelas a leerles libros a los niños. Yo no quiero eso. Sí. O sea, hombres disfrazados de cosas raras, por así decirlo, porque la verdad parece un desfile de manifestación demoníaca, Sí. ¿verdad? Espiritualmente, eso es lo que se está trayendo. Yo no quiero que mis nietos vean eso. Yo le aseguro que usted en su casa no quiere eso para sus futuras generaciones. Yo quiero que mis nietos y mis nietas y sus nietos y todas nuestras familias crezcamos con amor, con respeto, con valores. ¿Y cómo lo vamos a lograr si nosotros no hacemos nada? Por eso es que le estamos invitando a Mark, porque nos anima a levantarnos a votar.
a ejercer nuestro derecho. Tenemos enmiendas que muchas personas que promueven otras cosas que no son valores que van de acuerdo a la palabra del Señor, nos están robando nuestro libre albedrío, nuestro poder de decisión. Yo no quiero que nadie me venga y me diga, oye, no, es que tú estás educando a tu hija con valores, eso no está bien. Ay, caray, pues entonces, ¿cómo quieren que la eduque, no? Sí, sí. ¿Cómo voy a educar a mis nietos? Entonces, ¿qué es el propósito de todo esto que Dios te ha levantado a hacer, Mark? ¿Cuál es el punto principal? No, mira, el ejemplo que acabas de dar ahorita tú en esto es muy importante. Por ejemplo, vamos a usar eso de que entren los transgéneros y todos y lean libros a los niños, cosas así, ¿verdad? Alguien hizo esa decisión. Un comité, un concejal, un representante del distrito escolar, alguien hizo esa decisión porque tenía un tipo de creencia que para él estaba bien o para ella estaba bien. Ahora, nosotros podemos decidir quién van a hacer esas decisiones porque tenemos el poder. ¿Cómo se hace esa decisión? Los elegimos aquí en los Estados Unidos. Gobierno se maneja por elecciones. Por eso es importante, porque el voto que tenemos es un don de Dios que el Señor nos ha dado para ejercer para el bueno, ¿ok? Para rectitud, para justicia, para el reino de Dios manifestándose en la tierra al favor de principios bíblicos. Solo no esperes que el mundo te va a representar. Tú te tienes que representar. Ahora, si no me gusta lo que está aconteciendo con eso, yo quiero que eso cambie, entonces yo voy a investigar quién hizo esa decisión. Si una persona que fue elegida, ok, hay que hablar con ella, hay que darle, ponerlo en cuenta, o si no, hay que reemplazarlo. Y hay que sacar a alguien de la iglesia que tiene valores bíblicos, que no va a dejar que eso acontezca con sus niños, y lo vamos a meter como iglesia, vamos a apoyarlo para que las leyes que salgan y afecten a nuestros hijos, nomás estamos hablando de una. Hay muchísimas, hablamos de una solamente, que podemos afectar. Por la manera que la afectamos, no va a ser en oración, va a ser en la votación. Ahora, sí vamos a orar, no me queda. Tú estás hablando con una persona que creemos en la oración. Oramos, tenemos redes de oración en todo el país ahorita. Oramos diariamente, tenemos redes que oramos mensualmente, semanalmente, tanta cosa que oramos porque creemos en la oración. Sin la oración nada acontece. Pero si yo me quedo ahí, mis oraciones todo el tiempo van a pegar a la aislación. Porque ellos están en potestad, ellos tienen el poder de decidir las leyes. Si no nos gustan las leyes, hay que cambiarlas. ¿Y cómo las cambiamos? Si no nos temen, hay que poner gente que sí tenga el temor de Dios y que sí va a tomar en cuenta la iglesia. Solo por eso es importante. Esto no se trata de política. Eso se trata de cómo transformamos nuestra ciudad. Porque muchos preguntaban todo el tiempo, ¿por qué te metiste en eso? No me metí en esto. Había asuntos en la ciudad que nosotros tuvimos que involucrarnos. En la escuela secundaria, era una de las escuelas peores del condado de Dallas, y fuimos y le decimos, ¿cómo te podemos apoyar? Estamos orando por ustedes, cuenten con nuestras oraciones, pero ellos no nomás necesitaban oraciones, necesitaban programas, necesitaban que gente y fueran mentores, solo si me hubiera pasado, no, yo nomás vine a orar, no tengo tiempo para ser mentor para nadie, no tengo tiempo para meter programas de Biblia en la escuela, after school care program, nada de eso. No fuera suficiente. Llegamos a ser el distrito peor de todo el condado al distrito más exitoso de todo el condado en 5 años. Porque no nomás comenzamos a orar, nos metimos en acción y comenzamos a poner programas y elegir gente que tenían el temor de Dios y querían ver el éxito de los hijos y los niños en esa ciudad. Lo tuvimos que combinar y cambiamos y floreció la cosa, ¿me entiendes? Pero si me hubiera quedado yo nomás orando en mi oficina, no fuera sido suficiente. Claro que no. Toda, dice la palabra del Señor, como bien dijiste, Mark, ¿verdad? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si tenemos fe y no tenemos obras, pues ¿de qué nos sirve? Tenemos que movernos, tenemos que ejercer nuestro derecho al voto.
Miren, se los voy a decir rápidamente antes de pasar al corte musical, porque yo quisiera poder tener todo el tiempo del mundo y extender todo esto. Pero usted desea como persona individual que es, que vengan y le roben su libre albedrío, su poder de decisión, ni Dios lo hace. Dios nos los regaló, Sí. nos los dio. ¿Por qué? Porque ni Dios mismo nos forza a creer en Él. Él nos dice, este es mi camino, este es el otro camino, tú ven y escoge. Yo no te voy a forzar ni te voy a doblar la mano, no. Pero hay quienes que sí quieren hacerlo. Y si nosotros no ejercemos el voto, si no oramos, si no clamamos, si no reconocemos a Dios en nuestras vidas y les enseñamos a nuestros hijos lo que son los valores y no les hablamos la importancia del votar por personas que promueven los valores de acuerdo a la palabra del Señor, el enemigo que ya está ejerciendo le va a robar su derecho y su poder de decisión. Porque va a decir, no quieres pensar, no quieres votar, dices que no, que para qué, que todo sigue igual. Déjame, yo lo voy a hacer por ti. Yo voy a tomar decisiones por ti. Y lo están haciendo. Y lo están haciendo. Entonces es importante que abramos nuestros ojos, que veamos más allá de lo que tenemos aquí enfrente. Lean, estudien la palabra, vean las noticias, pero no lo crean todo. Bueno, la cosa es que usted se tiene que informar. Aquí le estamos hablando la verdad, las cosas como son. Hay un gobierno que está en contra del Señor, que se está levantando con mucha fuerza y no queremos que eso pase. Nosotros amamos esta nación, amamos a nuestra familia, a nuestros hijos, nuestros nietos y nuestras generaciones y no queremos que la destrucción y la ruina moral y de la integridad llegue a nuestras vidas. Y así va a ser, y por eso es muy importante que nos involucremos y sepamos lo que está aconteciendo y actuar como debemos de actuar en las diferentes áreas. Como digo, de vez en cuando, por ejemplo, ahorita no hay elección, tenemos que estar orando, pero cuando sea elección, hay que ir a votar, ¿me entiendes? Solo es como los hijos de Isaacar. Es la palabra que sabían los tiempos que vivían, pero no nomás que sabían los tiempos, sabían lo que debían de estar haciendo. Solo cuando se llega tiempo de elegir personas y cosas, y ya no es tiempo, ya no nomás me quedo orando, ya no nomás soy la iglesia de oración, ahora soy la iglesia de votación. ¿Me entiendes? Solo tenemos que convertirnos, porque ahora es tiempo de votar, no nomás orar. Solo es lo que tenemos que entender, porque si no pasan como acaba de pasar una ley aquí en los Estados Unidos que le llaman la ley, la Acta de Igualdad. Esa Acta de Igualdad literalmente va a convertir a iglesias. Ahora, pastor, ¿te quieres involucrar? Involúcrate, no te involucres, esa es cosa tuya. Pero esto les va a pegar a todos, y especialmente a la iglesia. Van a convertir a iglesias no como santuarios, no como algo sagrado, pero como le dicen public accommodations, acomodaciones públicas. Solo cuando te dan ese categoría, ahora tú vas a tener que hacer matrimonios del mismo sexo. Ahora tú vas a tener que ocupar gente de transgénero. No vas a poder decir que no, porque ya no eres iglesia, eres acomodación pública. Esa ley ya pasó en el Congreso, en la Cámara de Representantes, ahora está en el Senado. Solo ya pasó una Cámara, ya entró a la otra, y esta cosa ya ha pasado. Por eso es importante, porque alguien eligió, fue 236 a 173. Pasó esta ley en línea de partidos. Okay, ahora tú la puedes escudriñar y vas a ver qué partido votó en favor de esta cosa. Y vas a ver que muchas veces una cosa es votar y luego muchas veces también votamos equivocadamente porque no estamos enterados, no sabemos, dice la palabra claramente, que perecemos. ¿Por qué? Falta de conocimiento. Solo mucha gente, estamos viendo gente que votamos aquí que está apoyando que tu iglesia ya no sea un lugar sagrado, pero que sea una acomodación pública. Entonces cambia todo. Ahora soy como un lugar de recreación, ahora soy un gimnasio, soy cualquier cosa de la sociedad y tengo que obligarme a esas leyes. Eso ya pasó. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que levantarnos, orar y votar y marcar la diferencia en las urnas de votación y poner gente con el temor de Dios. Exactamente, con el temor de Dios, no con el temor de ejercer nuestros derechos. Aún estamos a tiempo de hacer cambios.
Aún estamos a tiempo de que se eliminen ciertas decisiones, pero todo es de que usted decida, se levante y ponga por obra las enseñanzas que se le están dando. Ejercite su derecho, ejercítelo. Mire, aquí en el Canal 38 vamos a estar teniendo el día martes 24 de septiembre, vamos a estar teniendo el evento del Día Nacional de Registro del Votante. Es bien importante que venga y se registre. Usted ya puede votar. Hágalo, no se quede cruzado de manos, no se quede cruzado de que porque ya están pasando estas votos, ya que podemos hacer. Claro que todavía podemos hacer mucho. Si nos unimos y lo hacemos y ejercemos nuestros derechos, podemos ser la mayoría. No tenga miedo que porque yo no soy nadie, ¿quién me va a escuchar? Usted es un hijo del Señor. Ejerza los derechos que Dios le ha dado. Ejerza el libre albedrío que Dios le ha dado. Protéjalo antes de que se lo roben y se lo roben a su familia y a sus hijos también, porque luego entonces ahí se no va a poder decir ni pío ni nada. Bueno, Omar, pues teníamos mucho todavía que hablar, pero lastimadamente ahorita el tiempo ya se nos vino encima. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Mark. Va a haber más oportunidades de que estés con nosotros y más ampliamente podamos seguir hablando del tema, porque todo esto es muy importante. Entonces, vamos ahora ahí a un corte musical. No se vaya, quédese con nosotros porque también continúa una entrevista que también es muy importante y muy valiosa. Muchas gracias por regresar con nosotros, por quedarse viendo nuestra programación en esta mañana. Es muy interesante todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que estamos abriendo nuestros ojos, por así decirlo, de alguna manera. A veces como cristianos nos conformamos a que vamos a la iglesia, vamos a la casa, vamos al trabajo, y es una rutina. Lastimadamente hay muchas personas que todavía ven telenovelas y series, y pues no está mal, esa es su decisión, ¿verdad? Cada quien se le respeta, pero eso sí les digo, es bien importante mantenerse informado. Dice la palabra del Señor que mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Aquí se le están hablando las cosas tal y cual son, para que no haya malos entendidos o que entendamos algo mal. Si usted entiende algo mal, siéntase con la libertad de llamarnos y de expresar su punto de vista, pero después de la 1 de la tarde, porque en este horario son llamadas para petición de oración. Si usted quiere hablar con alguno de nuestros invitados, también llame, deje nada más su nombre y deje su número de teléfono, y con gusto le vamos a hacer llegar a nuestros invitados su opinión, o que usted quiere hablar o lo que sea con ellos. Está bien, eso no hay ningún problema, pero recuerde que nuestra línea de oración en nuestro teléfono en la pantalla, estamos para tomar su oración, y también vamos a estar orando por esas peticiones que usted tiene ahí en su corazón, en su casita, dependiendo de lo que sea. Aquí le vamos a estar apoyando oración. Y bueno, pues ahorita en esta mañana, antes de entrar al tema así en completo con nuestra invitada de hoy, quiero decirles que vamos a pasar en el transcurso de esta entrevista unas imágenes que realmente les vamos a presentar las cosas como son, ¿verdad? No vamos a estar escondiendo nada, ni vamos a andar con tapujos, cuando muchas veces nuestros niños o nuestros jóvenes o nuestros esposos están ahí con los juegos, viendo juegos de sangre, o películas bien sangrientas, o series donde se disparan y pura sangre. Yo les digo, para que ustedes, si no dejan que usted y sus niños o sus jóvenes vean imágenes un poquito tristes y grotescas, pues esté alerta, porque les voy a estar avisando para que los saque y no vean estas imágenes que vamos a pasar, para que usted tome la decisión y no diga que Canal 38 no. Le estamos avisando, sea prudente, sea cauto, de acuerdo a la educación que usted le ha dado a sus hijos, a su familia, pero es importante que hablemos de estos temas. Bueno, pues aquí tenemos una vez a nuestra invitada Irene Armendáriz. Irene, gracias por regresar nuevamente a nuestro programa. Gracias por tenerme, Johnny. Y bueno, Irene, la vez pasada dejamos pendiente tantas cosas. Sí. Estamos hablando de todo lo que es relacionado al aborto, lo que es relacionado a los mandamientos, donde la palabra del Señor nos dice no matarás, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El no matarás no nada más se refiere a personitas que
que ya están afuera y que respiran, sino también que se están criando en nuestro vientre. Esas mamás que yo me recuerdo cuando me dijeron, señora, usted está embarazada, una serie de emociones que me invadieron, no sabía si reír, si llorar, no sabía qué, pero yo lo único que yo sí podía sentir, aunque me decían, ay, estás exagerando, ¿cómo es que sientes que se te mueve? Yo sentía que se movía mi hija en mi vientre y es lo más maravilloso el poder decir, Señor, no puedo creer que en este cuerpo mío pueda yo tener vida, pueda yo darle vida a otra persona a la que tú, Señor Dios, le has dado aliento de vida. Qué maravilloso es esto, ¿verdad, Irene? Sí. En la última vez estuvimos hablando de Zacarías 12:1, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que es Dios mismo el que teje el espíritu dentro del hombre. Entonces, cuando hay vida, Dios ya mandó, ordenó esa vida. Entonces, cuando hay un embarazo, ya es ordenado por Dios. No vamos a debatirlas con las circunstancias. Estamos hablando de la vida que ya existe. Entonces, tenemos que ser prudentes, conocer el Evangelio, con los Evangelios, la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque es muy específica. Y si hay una controversia es porque el pueblo de Dios está decayendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Qué triste es ver todo esto y ver como niños que están creciendo, pero que muchas veces también los papás o las mamás principalmente, porque cuando la mamá a veces sale embarazada y es una mujer soltera, el hombre no le quiere responder, pues primeramente el hombre que cobarde, ¿verdad? Segundo, pues uno que les cree, ¿verdad? Tercero, nuestros padres nos enseñan valores, pero a veces en nuestra ignorancia o en el pensar que no nos va a pasar, comete uno el descuido, ¿verdad? No voy a decir error, sino el descuido, porque yo considero que nuestros hijos no son un error desde el momento en que tienen aliento de vida que el Señor les da. Entonces, eso es algo maravilloso. Pero el que dejar también que los niños crezcan y que los padres o las madres les están diciendo, tú no debiste de haber nacido, tú no debiste de haber hecho el otro y yo mejor te hubiera abortado. Esas palabras matan. Sí, y esas son las consecuencias del pecado, ¿verdad? Entonces tenemos que ver que en la iglesia, cómo podemos impactar y cambiar esa mentalidad. Las estadísticas dicen que en el 2017, 18% de los embarazos terminaron en aborto. No se oye como muy grande el número, 18%, pero la realidad son 862,320 bebés asesinados en el vientre de su madre. Tenemos que conocer los tiempos en los que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que actuar. No podemos actuar y dejar que la sociedad haga nuestro trabajo. Hablamos en el programa pasado acerca de que una y otra vez en el Antiguo Testamento Dios traía juicio a su pueblo, a la niña de sus ojos, por haber hecho pasar a sus hijos por fuego. Una y otra vez. En Jeremías 19, del 4 al 6 dice, yo nunca te pedí que hicieras esto. Esto no entró en mi mente. Entonces, si no entró en la mente de Dios, no es el corazón de Dios. ¿Y qué era lo primero que hacía un rey justo? Destruía los lugares altos donde se sacrificaba a los bebés. Entonces, en nuestra sociedad, ahorita, estamos sacrificando a nuestros bebés a los dioses de la prosperidad, de la educación, de la conveniencia, y todo es conectado a la inmoralidad, y todo es conectado a la adoración a otros dioses. Es el primer mandamiento. La depravación sexual era parte del culto a los dioses falsos, y el sacrificio de bebés también. Entonces estamos igual, nos admiramos de otras naciones que pasaron miles de años antes que nosotros, y hoy en día estamos en la misma situación. Entonces es muy importante conocer los tiempos y luego conocer qué es la función.
que como yo, como hija de Dios, debo de tener. Por eso es que estamos en esto. Tenemos 3 años en lo que es la comunidad cívica, en tratando de impactar el gobierno. Y Dios está abriendo muchas puertas, muchas puertas. Yo como creyente, yo como hija de Dios, no puedo separar y decir, este lado es mi lado cristiano y este lado es el lado cívico. No, somos la misma persona. Y la palabra de Dios es muy específica. ¿Cómo debemos estar involucrados? No podemos esperar que las personas que no tienen a Cristo Jesús en su corazón tengan los mismos valores. ¿Y los valores de dónde vienen? Vienen porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Hablar del aborto debe de conmover tu espíritu. Y si no te está conmoviendo, hermano o hermana, tienes que llevarlo a los pies de Cristo. Porque es, más que nada, es a la conciencia, despertar la conciencia que es el Espíritu Santo. Así es, el otro día estaba leyendo, Irene, un documental que vi en el periódico. Uh-huh. Y estaban hablando acerca de cómo a las mujeres se les culpa por no permitírseles ejercer su derecho del aborto. Porque dicen que ellas no quieren ser llamadas criminales. Entonces, ¿cómo se le llama o cómo se le debería de llamar a una persona que está abortando? ¿Cómo? Si le está arrebatando la vida a un ser pequeño que ya tiene vida, que ya siente, que ya se mueve. Uh-huh. Pues la palabra de Dios es muy específica en los 10 mandamientos. Todo lo que Dios nos está enseñando hoy en día, a lo que nos está preparando, tiene que ver con la justicia de Dios. ¿Qué dice Miqueas 6:8? Dios ya nos ha dicho lo que requiere de nosotros, que hagamos justicia, que amemos la compasión y que caminemos con humildad ante Dios. Estas 3. Entonces la número 1 es la justicia. ¿Y de dónde viene la justicia? De lo que Dios ya nos ha enseñado a través de su palabra. Y las leyes son el reflejo de la justicia de Dios. Entonces, si las leyes ya no reflejan el corazón de Dios, entonces tenemos que estar involucrados en la rama que vota para ejercer nuevas leyes. Y esas leyes que no agradan a Dios, tenemos que eliminarlas. Pero la forma en la que lo vamos a hacer es estando en las aulas del gobierno. Por ejemplo, para muchas personas, Irene, que están en casa, que no trabajan y que están ahí a gusto y que conocen la palabra del Señor y que aman a Dios por sobre todas las cosas, que son temerosas de Dios. Y hago la aclaración, ser temeroso de Dios no quiere decir que le tengamos miedo, quiere decir que somos reverentes, obedientes al Señor y a su palabra. ¿Cómo las personas, bueno, aún aunque trabajan o como sea, podemos apoyar a que no se promueva el aborto? ¿Qué tenemos que hacer para levantar nuestra voz por toda esta sangre inocente que está corriendo? Porque la vez pasada que estaba llorando, Irene, para mí fue algo muy tremendo el figurar como una alberca grandísima, grande en extensión, pero en lugar de estar llena de agua, estaba llena de sangre. Sí, así Desde el momento en que se empezó a ejercer el aborto, es sangre inocente, sangre inocente, sangre inocente. Entonces la gente no pueden imaginar o no pueden figurar esto, o sea, la sangre, lo que representa la sangre. La misma palabra del Señor dice, en la sangre está la vida. Y un ser, por muy pequeñito que está así, ya tiene sangre. Así es, así es. ¿Qué podemos hacer, Irene? Bueno, mire, primero voy a compartir algo que el Señor me ha revelado muy recientemente, porque yo decía, Dios mío, tanta iglesia que tenemos en Estados Unidos y estamos viviendo estos tiempos. Me da tristeza por el pueblo de Dios, porque Dios nos va a llamar a juicio. Claro. Entonces lo que Dios me enseñó es que
si tener congregaciones, tener las 4 paredes fuera suficiente, entonces California y lo que se le llama el cinturón de la Biblia deberían de ser lugares donde estas ciudades serían ciudades que ejercieran la justicia de Dios. Sin embargo, ¿cómo vemos California? Hay grandes predicadores allí. Y yo uso una de las Biblias de un gran predicador de California. ¿Qué es lo que está faltando? Está faltando que la iglesia se involucre en los temas cívicos, en las áreas cívicas, que es el gobierno. Entonces, hermano y hermana, si tú sientes un ardor, créeme que yo sé lo que sientes, porque yo no sabía cómo y dónde y cómo me metía a hacer una diferencia, y Dios me ha abierto esas puertas. Ya vemos diferentes organizaciones, ya vemos diferentes aulas que estamos involucrados. Ahorita usted entrevistó al hermano Mark González, es Hispanic Action Network, ya la destruí, Hispanic Action Network. Allí también usted puede registrarse. Su servidora está postulada para el Congreso. ¿Por qué? Porque yo quiero ganar millones de dólares. No, porque allí es donde vamos a hacer la diferencia en las leyes que van a proteger no nada más al prenacido, pero a la iglesia. Sí, este país fue fundado en principios bíblicos. Sí, este país todavía exporta muchos misioneros, pero para que podamos seguir así tenemos que tener personas en el gobierno que preservan esas libertades. Entonces no es suficiente tener First Baptist Church del 1 hasta el 100 si no estamos impactando, si no estamos moviendo, si no tenemos gente que es temerosa de Dios en las aulas del gobierno. Así es. Irene, como ya estamos un poquito más recortados de tiempo, sí, y vuelvo y les aviso a ustedes en casita, en un minuto exactamente vamos a pasar unas imágenes que muestran exactamente lo que es un aborto. ¿Verdad? Yo sé que muchas veces hay personas que ya han visto en otros videos, en otros documentales que salen en televisión, a donde nadie les avisa nada, aquí sí les estamos avisando. Ajá. Esto no es algo así al vivo, al rojo vivo, no. Es algo que está impreso, pero que es importante que ustedes vean y que tengan conciencia, jovencitas, si nos están mirando, por favor, abran su corazón, denle la oportunidad a Dios de que el Espíritu Santo les guíe a hacer lo correcto. Hacer lo correcto nada más. No se guíen por el qué dirán, cómo le voy a hacer. Dios le va a suplir, se lo aseguro que Dios le va a suplir. Denle la oportunidad a ese bebé, denle la oportunidad al Señor de obrar. Vamos a pasar en este momento entonces a las imágenes para que nos expliques brevemente, Irene, por favor. Pues un aborto es un bebé dentro del vientre formado, por muy pequeño que esté, ya está formado. La ciencia nos lo enseña. Y entran unas pinzas y lentamente, lentamente las pinzas arrancan una pierna. Su bebé geme de dolor, pero nadie lo escucha. Saca la pierna y la pone en un recipiente, el doctor, la doctora o la persona que está haciendo el aborto. Entra otra vez, le arranca otra pierna. Su bebé todavía está vivo y vuelve a gemir de dolor. Se está desangrando y nadie lo escucha. Arrancan así los brazos. Lo último es que separan la cabeza del torso. Arrancan el torso de la cabeza, lo sacan. Y luego queda la cabeza, que es lo único que queda flotando dentro del vientre de la madre. Las pinzas entran nuevamente, cogen la cabeza y luego la presionan para que salgan los sesos, para que quepa, para que puedan sacarlo. Eso es un aborto, hermanos. Eso es un aborto. Es bien terrible esto porque, como dices, a lo mejor nosotros o los doctores no lo oyen,
pero a los oídos de Dios estos clamores, Claro. este llanto es oído. Y bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por Irene. habernos tenido. Va a haber otra oportunidad, te lo Claro. aseguro. Y ustedes en casita, pues le pedimos al Señor que sea propicio a cada una de sus peticiones en el nombre poderoso de Jesús. El Señor esté obrando en el hospital, en su familia, en las citas médicas, en el nombre de Jesús, así lo declaramos hecho. Y recuerden, oren, pídanle al Señor guianza y sabiduría de qué hacer y cómo ejercer su derecho al voto y a los valores conforme a la palabra del Señor. Dios le bendiga y muchas gracias.